Buenas, mi nombre es Heiler Radillo, estudiante de la Universidad Popular del Cesar del programa de Ingeniería Electrónica y junto a mis compañeros Leonardo García y Cristian Mercado elaboramos el proyecto final de la asignatura electiva 3, cuyo objetivo general es diseñar un sistema SCADA que permita el llenado automático, supervisión, control de la temperatura del aceite y nivel de un tanque contenedor de aceite. Como específico tenemos diseñar la simulación en Proteus de toda la parte electrónica y sensoria utilizada para representar el proceso de llenado automático. También diseñar la interfaz gráfica en LabVIEW que permita visualizar y controlar el proceso de llenado automático. Realizar el acople entre la simulación en Proteus y la interfaz gráfica realizada en LabVIEW. A continuación les mostraremos el proceso. Bien, ahora nos dirigimos al código en Arduino. Bueno, para esto mostraré por acá las características del sensor. Las características más importantes, ahí tenemos rango máximo de 4 metros. Tenemos una precisión de 3 milímetros, o sea, cuando ya se pasa del rango no quiere decir que no nos va a tomar medidas, sí nos va a tomar medidas, solo que con un rango de precisión mucho más elevado. Entonces, como nos interesa un rango de precisión bastante efectivo, utilizamos hasta los 4 metros, que es el máximo de él. Nos dice que la onda viaja con una velocidad de 343 metros sobre segundo. Y bien, entonces la teoría que utilizamos para el sensor es esta. Sabemos que su velocidad es de 343 metros por segundo. Vamos a pasar eso a centímetros sobre microsegundos. Entonces aquí tenemos esta regla de 3 para hacer la conversión. Luego determinamos la velocidad en centímetros sobre metros sobre segundo. Ahora para recorrer un centímetro de distancia determinamos el tiempo que le toma a la onda recorrer un centímetro de distancia. Y aquí determinamos el tiempo es 29.15 microsegundos. Aplicando todo esto al código, entonces bien, declaramos una variable de tipo trigger y eco. ¿Por qué esto? Porque nuestro sensor, como ven estos dos foquitos acá que parecen dos ojitos, bueno, aquí funciona el trigger y el eco. Él envía una señal y luego la envía con el trigger, una onda, chocan el objeto y luego el eco la recibe. Entonces aquí declaramos el trigger como salida, que es el que está enviando la señal, y el eco como entrada. Luego el trigger lo que hace es que envía una señal, un pulso de 10 microsegundos. Luego, después que la onda, ese pulso que envía, choca contra el objeto, el eco recibe esa señal. Esa señal la almacenamos en tiempo de espera, perdón, en la variable tiempo de espera. Luego distancia, que es lo que nos interesa, va a ser tiempo de espera entre dos. ¿Por qué entre dos? Porque es que esa señal fue y vino. A nosotros solo nos interesa un tramo de ese recorrido. Entonces por eso la dividimos entre 2 y luego a su vez la dividimos en el tiempo que demora ella en recorrer un centímetro, que son 29.15 microsegundos. Aquí tenemos esta pequeña validación, si la distancia es mayor a 400 centímetros, que nos diga que está fuera de rango, para que no nos trabaje fuera del alcance del sensor. Y si no, pues entonces que nos imprima la distancia, que es lo que nos interesa. Bueno, para la parte de la temperatura, estamos leyendo sobre el pin análogo, que es donde tenemos conectado nuestro sensor en el pin A0 de nuestro Arduino. Y pues acá en esta variable lo que hacemos es convertimos ese dato que leímos del puerto análogo, lo convertimos a temperatura, multiplicándolo por 0.48 y lo imprimimos por el puerto serial. La distancia la estamos mandando con una D mayúscula igual y la temperatura estamos enviándola con una T mayúscula igual, para así hacer el proceso de selección de datos en la aplicación y enviar cada dato a el bloque de control correspondiente. Bueno, acá tenemos ya nuestro código compilado en Arduino. Entonces lo que hacemos es, para cargarle a la simulación de Proteus, copiamos esta parte que nos genere el archivo .es, que es el que vamos a necesitar para la simulación en Proteus. Vamos a Proteus, doble clic
y lo pegamos acá, le damos OK. Bien, acá aprovechamos para explicar un poco lo que tenemos acá en la simulación de Proteus. Acá tenemos el sensor de temperatura, estamos utilizando el LM35. Tenemos el sensor ultrasónico y aquí, como lo que estamos utilizando es una simulación en Proteus, hemos reemplazado por este potenciómetro acá, que lo que nos hará es simular la distancia alejándose y acercándose de nuestro sensor. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama de bloque. En la view explicaremos cómo está funcionando. Eh, lo que se nos ocurrió para hacer este sensor, que resumiendo el objetivo es medir la distancia a la que se encuentra el aceite para saber así si está lleno o está vacío, y medir la temperatura a la que se encuentra el aceite. Son dos datos que estamos leyendo con el Arduino y se lo estamos enviando al puerto serial, a través del puerto serial a la view. Para este proceso lo que hicimos fue colocar un sensor ultrasónico. Va a estar situado en la parte de arriba del tanque y de esta manera nos dirá la distancia en la que se encuentra el aceite, es decir, entre más cerca esté el aceite del final del tanque o de la parte superior del tanque, entonces más lleno estará. De esa forma tendremos control del llenado del tanque y pues colocaremos un termómetro. También se van a enviar unos datos de temperatura a través del puerto serial que nos indicará la temperatura a la que estará el aceite dentro del tanque. Bueno, resumiré brevemente cómo está funcionando el código. Aquí instalamos unas librerías de Visa para que pueda funcionar bien la comunicación serial. Fue necesario esto. En los bloques de Instrument.io podemos encontrar acá, ya luego de haberlas instalado, los bloques de Visa. Utilizamos el Visa Read porque solo vamos a hacer lectura, no vamos a enviar datos por el puerto serial, solo vamos a recibir. Y la configuración para el puerto serial. Acá seleccionamos un puerto con el que vamos a conectar nuestro Arduino y los baudios a los que vamos a trabajar, 9600. Aquí está el bloque que nos está haciendo la lectura de esos datos que se están enviando del puerto serial. Luego de haber leído esos datos se pasa en este bloque de string que hace parte de los strings. Lo podemos ver, es este, que lo que nos hace es buscar preguntas si dentro del string que estamos enviando, ya que por el puerto serial se envían datos string, hay una T que vendría siendo la T de temperatura. Si hay una T, entonces nos va a mandar acá en esta comparación un true en esta estructura de caso. Tenemos false y true. Si es true, entonces nos envía acá temperatura de aceite y a su vez acá lo almacenamos en esta variable que convierte de string a numérico. Esta conversión la hacemos porque estos bloques solo reciben datos numéricos, entonces tenemos que convertir los datos de string, que son números pero van de tipo string, se convierten a números y se le pasan al termómetro este. En caso de que no tenga una T, sino que contenga una distancia, entonces lo que nos va a hacer es que nos envía a el string, el control, al bloque de control que nos está recibiendo la distancia del aceite. Lo pasamos acá, este bloque que nos hace lo mismo convierte de string a numérico y se lo pasamos acá. Esto, bueno, la distancia con la que estamos trabajando nuestro tanque es de 400 centímetros, entonces si la distancia es menor de 390 centímetros, hicimos esta validación, el tanque estará vacío, porque ya está por acá el líquido, o sea, ya estaría en la parte inferior del tanque, muy abajo, pero mientras que si la distancia es menor a 5 centímetros, quiere decir que ya el tanque está casi lleno, muy cerquita del sensor, entonces encenderá este LED que nos indicará que el tanque está lleno y de esta forma estaría funcionando nuestro diagrama de bloque. Aquí estaría ya la parte que se vería de aplicación ya decorada. Tenemos una opción para decorar, hacer decoración y aquí la tenemos decorada. Aquí tenemos nuestro tanque y tenemos nuestro termómetro. Aquí se van a indicar la distancia a la que va a estar el aceite en centímetros. Aquí va a estar indicando la temperatura del aceite en grados centígrados. Esta parte para seleccionar los puertos y aquí tenemos los dos LEDs que les mencionaba anteriormente, que nos indicará si el tanque está vacío
o está lleno. Bien, bueno, ahora pasamos a la simulación. Antes de eso vamos a mostrar este pequeño programa que nos ayudó mucho. Se llama Virtual Serial Port y lo que hace es simular, crear unos puertos virtuales en nuestro computador para establecer así la comunicación serial, como si estuviésemos utilizando un cable con Arduino y la View. Acá en la simulación en Proteus tenemos este componente, se llama Comping, que nos hace esa parte. Tenemos con3, entonces si vemos acá, con3 está enlazado con 4, quiere decir que aquí nos vamos a conectar entonces a con 4. Le damos OK y empezamos la simulación. Bien, aquí ya tenemos nuestra simulación en curso. Podemos ver acá que está conectado la Virtual Terminal de Proteus. Verificamos los datos, está enviando de temperatura 14 grados, que es lo que tenemos acá, que es los mismos datos que está leyendo el sensor acá. Y en distancia tenemos 393 centímetros, aquí tenemos 394, 393, y como ven en este estado el tanque está vacío. Así, si vamos disminuyendo la distancia, 186, vemos cómo va aumentando el nivel del líquido, del aceite. Igual que si lo hacemos para la temperatura, si va aumentando la temperatura, 15 grados, 16 grados, 17 grados, vemos cómo nos va indicando también acá en la parte en la aplicación de LabVIEW. Y eso sería toda nuestra presentación, nuestro control del tanque. Gracias.